Arce Contigo presenta. Hola amigos, sean bienvenidos a sus sesiones de Arce Contigo. De nueva cuenta los saludamos con mucho gusto, esperando que se encuentren de maravilla. El día de hoy hemos preparado para ustedes un tema bastante interesante, un tema que tiene bastante tela de dónde cortar y que creo que se vuelve prácticamente como una muestra. Dicen que para mayor muestra un botón, ¿no? Y justamente creo que este es el botón que toca en todos los sentidos las facultades que se han estado otorgando a la autoridad fiscal para hacer su ejercicio coercitivo y para poder provocar un cumplimiento por parte de los contribuyentes. El día de hoy el tema que nos ocupa se llama embargo por la vía del buzón tributario. Vamos a platicar de este tema, que es una reforma para este ejercicio, y pues bueno, ya prácticamente a un par de meses para cerrarlo, pues creo que es muy importante abordar el tema y saber cómo se ha estado comportando. Para eso el día de hoy también estamos estrenando invitado. Me siento muy contento de que haya aceptado la invitación y que esté con nosotros. Es un abogado que tengo ya bastantes años de conocerlo y que tenemos, además de una buena relación de negocios, pues una relación de amistad ya de algún tiempecito. Le doy la más cordial bienvenida y se lo presento con ustedes al abogado José Luis González. Mi estimado José Luis, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por la invitación aquí a este espacio que ya desde hace un rato creo que lo veníamos planeando. No se nos había presentado la ocasión, pero bueno, afortunadamente ya estamos aquí con este tema que se nos hizo realmente algo de relevancia, ¿no? Porque se está utilizando mucho en la práctica por parte de la autoridad fiscal. Así es, mi estimado José Luis, pues que seas bienvenido y esperemos que sea la primera de muchas ocasiones que podamos platicar estos temas. A mí, la verdad es que siempre me gusta mucho platicar contigo estas cuestiones, la práctica y Gracias. experiencia que tú tienes allá afuera, primero en la parte de autoridad y después en la parte ya privada, creo que te da una visión muy, muy interesante que me encanta que exploremos y que podamos compartir con las personas que nos hacen favor de seguirnos en esta sesión. Pues vamos a dar inicio, no sin antes invitarlos también a todos ustedes que nos ayuden compartiendo esta información, que por favor le den seguir a nuestras páginas, tanto en Facebook, Instagram, YouTube, y también recuerden que estamos en Spotify para que cuando puedas, cuando vayas manejando, cuando estés haciendo alguna otra actividad, pues también puedas estarnos escuchando y podamos abordar estos temas de alta relevancia. Mi estimado José Luis, pues vamos a iniciar el día de hoy con esta sesión. A mí me gustaría que nos pudieras comentar un poquito al respecto para tener un poco de antecedente, cómo funciona normalmente el proceso, cómo funcionaba anteriormente o antes de esta aprobación de esta reforma, cómo funcionaba anteriormente el proceso de embargo por parte de las autoridades, dejar de manera muy general el bosquejo que una autoridad debería de dar cumplimiento a qué proceso para poder anunciar embargo por la vía legal. Sí, antes, efectivamente la autoridad, antes hace todavía, hace un año, 2021, este tipo de procedimientos eran efectivamente personalísimos, ¿no? Se tenía que acudir al domicilio del contribuyente para requerirles el pago de algún cobro de un crédito fiscal que tuvieran vigente los contribuyentes. En este caso, ¿qué tipo de créditos fiscales? Todos aquellos que no estuvieran pagados o garantizados, o bien que no estuvieran impugnados a través de un medio de defensa, ¿no? Así es. Principalmente lo que hacía la autoridad de conformidad con el Código Fiscal era acudir, mandaba a un ejecutor al domicilio fiscal del contribuyente buscando ya sea al representante moral en caso de persona, al representante legal en caso de persona moral, o bien a una persona física que tuviera algún crédito fiscal a favor de la autoridad, ¿no? Les requería de pago y en dado caso de que no tuvieran ese pago, dentro de la misma diligencia, se tenía que llegar al embargo, ¿no? Pero bueno, dentro de esta situación del embargo, el contribuyente tenía ahí la opción de elegir, en dado caso de no contar con el pago, tenía la opción de elegir los bienes o él señalaba los bienes para poder cubrir la deuda, ¿no? Entonces aquí a grosso modo así se manejaba de forma personal, que también por parte de la autoridad no era miel sobre hojuelas, ¿no? A veces, ¿no? Se escuchaba muy fácil o se escucha muy fácil el embargo o el procedimiento administrativo de ejecución del Código Fiscal, pero ya en la práctica, pues hay muchas circunstancias
que han ido mermando y yo creo que dieron origen a esta modalidad de embargo vía buzón tributario, ¿no? Recuerdo mucho ya en la práctica que realmente había contribuyentes que se ponían muy altaneros, se ponían de una forma muy agresiva, y eso hacía a la autoridad que realmente su cobro coactivo no fuera tan eficiente, ¿no? Entonces, pues realmente había veces que llegaban, hasta se tenía que pedir auxilio de la fuerza pública. ¿Por qué? Porque un embargo se tornaba un poco difícil, ¿no? Creo que a nadie nos gusta que nos vayan a cobrar, ni menos a nuestro domicilio, ¿no? Lo tomaban como un acto de molestia, el acto de molestia por excelencia, ¿no? El cobro, ¿no? Claro, no, totalmente. Y es que esa es la realidad, o sea, y el hecho de poner ya personal en el domicilio, cuando son actos, por ejemplo, por la vía administrativa, notificaciones, ese tipo de situaciones, es complicado muchas veces con algunos contribuyentes, pues ya el hecho de entrar a un proceso de embargo, pues siempre te genera mucho más rispidez entre las participantes, ¿no? Tanto el notificador o el gestor en este caso, como pues por el propio contribuyente. Acabas de señalar algo que vale mucho la pena también señalar y que poner un poquito en antecedente para aquellos empresarios que nos siguen y que no tienen como muy en claro en qué momento puede una autoridad trabarme embargo a mis bienes y a qué tipo de bienes puede trabar embargo. Y tú lo decías muy bien hace un momento, es por aquellos créditos fiscales o aquellos adeudos fiscales que ya se encuentren en un tema de exigibilidad por parte de la autoridad. Entonces, ¿nos podrías platicar un poquito más en qué momento pudiéramos tener este tema? Y sobre todo, y aprovechando el comentario, el tema de que nos pudieras comentar qué diferencia hay con este embargo y con la garantía que normalmente De hecho, en la sesión anterior que abordamos con el maestro Joel de Real, que le mandamos un abrazo, que estuvo con nosotros, hablábamos justamente de la garantía del interés El fiscal. interés fiscal, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre este embargo y esta garantía? Solamente para ponernos también en contexto con algunas personas que nos siguen. Sí, mira, te comento rápidamente, poner en contexto cómo opera o por qué se hace el cobro de sus créditos fiscales, ya sea por la vía tradicional, que es la vía personal, o bien la vía buzón tributario, ¿no? Pues bueno, el concepto lo tenemos en el artículo 4 del Código Fiscal, que es lo que nos establece que es un crédito fiscal principalmente, es todo aquel adeudo que tiene aquel contribuyente junto con el fisco federal, ¿no? En este caso, ¿no? A lo mejor nos hace un poquito de ruido la palabra crédito, que en el sector financiero muchas de las veces lo confundimos, que nosotros acudimos a pedir un préstamo y por eso nos están cobrando, ¿no? Aquí los créditos fiscales, la autoridad y el Código Fiscal en su artículo 4 del mismo código nos refiere que es todo aquel adeudo que tiene el contribuyente con la autoridad fiscal, ¿no? En este caso, ¿cuáles serían los procedimientos a grosso modo a seguir? Ya te notificaron a ti como contribuyente que tienes un crédito fiscal. A partir de ahí tú tienes 30 días para pagar, garantizar el crédito fiscal en las modalidades que te marca el mismo código, que si no mal recuerdo es el artículo 141, que te marca todas las modalidades que tienes para poder garantizar el interés fiscal, ¿no? Llámese prenda, hipoteca, billete de depósito, póliza de fianza, todas las formas que te da este artículo, ¿no? O bien pagarlo, ¿no? Si tú tienes una deuda con el SAT o con la autoridad fiscal, tienes también la opción de pagarlo. O bien también tienes la opción de interponer algún medio de defensa. ¿Por qué? Porque no estás conforme con esa resolución o con ese adeudo que te está imponiendo la autoridad fiscal, ¿no? Entonces, pues partiendo de ahí, tenemos que esperar 30 días para que pasen este tipo de circunstancias. Se le llama que una vez que ya pasaron el término de los 30 días, el crédito fiscal puede ser exigible, ¿no? Pudiera ser que no esté firme, llámele firme cuando hay un medio de defensa, ¿no? Cuando se encuentra pendiente de sentencia o lo que nosotros le llamamos como subyúdice, ¿no? Aquí la situación es de que ya es exigible el crédito fiscal porque no se encuentra principalmente, aunque esté impugnado, no se encuentra pagado y o garantizado, ¿no? Sí. Entonces aquí la autoridad lo que más le interesa en que un crédito fiscal esté garantizado, como tú comentabas en tu sesión pasada, la garantía del interés fiscal, ¿no? Es importantísimo que el crédito fiscal esté garantizado para poder evitar
un acto de cobro, ¿no? Un acto de ejecución, y así la autoridad fiscal no te aplica el procedimiento administrativo de ejecución. Solamente así, o bien, si tú metes algún medio de defensa, en este caso que son dos, que es recurso de revocación o juicio de nulidad, acordémonos que de conformidad con el Código Fiscal, si interponemos algún recurso de revocación, no estamos obligados a garantizar el crédito fiscal durante el procedimiento del recurso de revocación, ¿no? Hasta en cuanto no salga una resolución favorable o en contra de la resolución con la que se interpuso el recurso de revocación, ¿no? O bien tenemos ahí, en dado caso de que tarde más de 4 meses, se tendrá como negativa ficta, ¿no? Así es. Entonces, pues partiendo de ahí, una vez que el crédito fiscal no se encuentra pagado y o garantizado, pues ya la autoridad te quiere aplicar lo que es el procedimiento administrativo de ejecución, que es básicamente es el requerimiento de pago y o embargo, ¿no? ¿Por qué? Porque con esto la autoridad quiere hacer efectivo esos créditos fiscales que les sean pagados principalmente, ¿no? Que les Claro. sean pagados principalmente, ya sea que hagan investigaciones a través de bienes muebles, bienes inmuebles, a través de vehículos, o lo más, lo que está ahorita de moda, ahorita lo que está practicando la autoridad fiscal, ¿no? Que prácticamente se está embargando cuentas bancarias, que de ahí pues prácticamente te agarra de las manos a ti como contribuyente y te pone entre la espada y en la pared y prácticamente te hace que pagues el crédito fiscal con esa situación, ¿no? Porque tú como contador estarás de acuerdo que no, que si nos detienen la cuenta bancaria de una empresa o las cuentas bancarias de una empresa, pues prácticamente estamos muertos en vida, ¿no? Sí, claro, sobre todo por lo difícil que se ha vuelto destrabar esas cuentas bancarias. Ok, entonces, a ver, a manera de resumen, solamente para poder hacer énfasis en ese procedimiento que bien nos acabas de describir, José Luis. Con motivo del ejercicio de facultades de comprobación, se determina un crédito fiscal a cargo del contribuyente y ese contribuyente, ese crédito, digamos, tiene 30 días para impugnarlo o para pagarlo en su caso. Entonces tendría que hacer alguno de esos procesos. Durante esos procesos decide, por ejemplo, impugnarlo a través de cualquier medio jurisdiccional de defensa, pues tendría que estar, en caso que aplique nulidad, no tendría que garantizar, pero una vez que se concluye el tema de nulidad, que normalmente terminan siempre dando la razón la misma autoridad a lo que ya había establecido, se tendría que ir a un juicio de nulidad y ahí sí tendría que garantizar forzosamente. Ahora, si en esos 30 días no paga ni garantiza, en ese momento la autoridad puede ejercer acción de exigibilidad y querer cobrar ese crédito, que es lo que estabas diciendo. Y es exactamente. cuando llega a notificarte y si tú no tienes para pagar el recurso, que es lo que normalmente sucede, pues termina practicando un embargo, como lo decías anteriormente, en el medio tradicional, pues de manera presencial, ¿no? Como se hacía anteriormente. Sí, claro, a veces, dependiendo del crédito, la mayoría podrías hacer un embargo con extracción de bienes, ¿no? Llevarte la mayoría de los bienes que encuentres dentro del domicilio fiscal, o bien en su defecto, si era un crédito que era elevado en cantidad y los bienes no cubrían el crédito fiscal, aquí prácticamente lo que hace la autoridad es embargarte cuentas bancarias. Pero dentro de este tema tradicional, lo que encontrábamos nosotros era la posibilidad de nosotros señalar bienes como contribuyentes, ¿no? Claro. Oye, sí tengo la cuenta bancaria, pero pues también tengo este vehículo, tengo este tractocamión, ¿no? Que vale, pues yo creo que 3 veces más que el crédito fiscal. Embárgame ese tractocamión, ¿no? O sea, con ese tractocamión lo garantizas, o con algún otro medio, o me ha llegado a pasar, me llegó a pasar este contador, que también yo ya tenía mi recurso de revocación, pero ellos no lo tenían registrado, que yo ya había interpuesto un medio de defensa, llegaban a quererme hacer el procedimiento administrativo de ejecución, y yo pues tenía con mi medio de defensa, y como no estoy obligado a garantizar cuando meto recurso de revocación, pues bueno, con eso suspendía yo la diligencia. Teníamos esas herramientas para poder suspender una diligencia. O también me tocó ver muchas de las veces en la práctica que nos llegan a requerir del pago. ¿Y qué crees, Alejandro? Que a veces ya tenemos ya el pago, pero ellos no lo tienen registrado, ¿no?
Entonces, pues nos dan la oportunidad, cuando es en la vía tradicional, de ofrecer ese pago, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues ya lo tengo, mira, te enseño mi pago, lo descargo ahorita, dame unos 10, 15 minutos, y mira, se lo entregas al ejecutor, y mira, suspende su diligencia, se va con su pago, y ya, todos felices y La, contentos, a la- diferencia de ahorita del la vía. ventaja, la Ujú. ventaja de tener un procedimiento personal, ¿no? Donde va Exactamente. a alguien con quien hablar, alguien con quien mostrarle algunas cosas que ahorita platicaremos del nuevo procedimiento donde se tornan ya un poquito más difíciles. También me gustaría, lo acabas también de señalar y quiero hacer mención también porque es algo que se da muy común. ¿En qué momento la autoridad o el ejecutor puede señalar bienes embargados solamente por la vía administrativa y dejarte a ti como depositario de los mismos bienes, o en qué momento tiene que ejecutar extracción? Tú, en la experiencia que tú has tenido en estos procesos, ¿cómo se comporta la autoridad? Porque también muchas veces no sabemos, casi pareciera que es al contentillo del ejecutor prácticamente. ¿Y cómo lo ves tú ese tema? Sí, creo que tocaste un punto importante, ¿no? A lo mejor la palabra, ¿no? Sí, pareciera ser que se está al contentillo del ejecutor, quién es que él es el que lleva la diligencia, pero pues también claramente el Código Fiscal, si no mal recuerdo, en el artículo 156, nos dice que el ejecutor tendrá la opción de señalar bienes y él tendrá a cabo, eh, él tendrá sí el peso de la diligencia, ¿no? Por así decirlo, le da facultades al ejecutor para que él pueda realizar diferentes situaciones dentro de una diligencia, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, el ejecutor puede señalar como puede señalar al contribuyente como depositario, o bien, o él puede tener la opción de extraer los bienes, ¿no? ¿Qué significa extraer bienes? Pues sacarlos del domicilio y llevárselos a una bodega que tiene la autoridad para que te pueda limitar de estas circunstancias, ¿no? Eh, Más que nada aquí yo creo que es la instrucción que ya trae la autoridad como manera de presión, porque si a ti te van a embargar algo y te lo dejan y lo estás disfrutando de todas formas, pues realmente no es un embargo como tal, ¿no? El contribuyente no lo siente así y a lo mejor no hace las acciones por pagar el crédito fiscal, ¿no? A diferencia de que si se llevan parte de tu mobiliario o parte de algunos bienes que tú puedes utilizar en tu vida diaria para poder hacer tu operación financiera por parte de tu empresa, pues a lo mejor sí te puede afectar esa situación, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues yo creo que ponen aquí más que nada el peso, una manera coercitiva de hacer que pagues como tal, salvo que sean bienes que sean de imposible extracción, ¿no? Ujú, Me sí, claro. tocó ver que hay cosas que vienen empotradas, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Que vienen empotradas a la pared o algo, al piso, algo, y que no se pueden extraer, o bien que realmente hasta te comentaba un tractocamión, ¿no? El ejecutor pues no sabe manejar a lo mejor un tractocamión o el traslado, el mover ese bien, pues se le es difícil a la autoridad, ¿no? Entonces Claro, ahí en esos supuestos, pues yo creo que sí la autoridad te deja como depositario, sí. pero en la mayoría de los casos traen la instrucción de extraer bienes como medio de coerción, ¿no? Al Sí, claro, contribuyente. digo, como bien dices, ¿no? Es mucho más complicado y mucho más agresivo el hecho de que saquen tus cosas a que quedes como depositario de las mismas. Sin embargo, creo que es bien importante ahí el hecho de conocer también nosotros lo que la ley también prevé en ese 155 de código, que también nosotros tenemos el derecho de señalar bienes, ¿no? Exacto, ajá. Y creo que esa parte es fundamental. Si nosotros conocemos lo que es nuestro derecho y podemos hacer un trato correcto con el ejecutor, creo que también eso siempre es bueno para ambas partes. Creo que sería una de las principales cuestiones que según la práctica y lo que hemos visto en el mercado con los empresarios, que lo peor que puedes hacer es pues, negarte a una diligencia o querer hacer algo de problema más la situación, porque creo que eso siempre va a complicar las cosas. Claro, claro. Yo creo que aquí la finalidad
de la autoridad al querer realizar el embargo vía buzón tributario es quererse evitar ese tipo de circunstancias, ¿no? Que Claro, se venían presentando por parte de los contribuyentes, así ¿no? es. El quererse negar, el querer hacer una diligencia sumamente, que empezaba a las 11 de la mañana, que la terminaras casi a la 1, 2 de la mañana, porque las circunstancias se tornaban un poco agresivas, ¿no? Ujú. O el embargo realmente, pues tenías que vaciar pues prácticamente 1 o 2 pisos. Entonces tenías que mandar a traer, eh, pues camionetas, mudanza para que pudieran extraer todo este tipo de circunstancias. Y yo creo que la autoridad buscó el primer camino al incorporar así ya muchos años el embargo de las cuentas bancarias, ¿no? Claro, Entonces era un bien, por así decirlo, intangible, que simplemente que si a lo mejor el ejecutor se encuentra en problemas, no lo dejan sacar las cosas, ¿sabes qué? Mejor aviéntate un embargo de cuentas bancarias, salte del domicilio, llena tu embargo y aviéntale las hojas por abajo de de la puerta y ya quedó el embargo, ¿no? sí, claro, Entonces, que las primeras. así funcionaba antes, ¿no? Ese es, en primer lugar, el embargo de las cuentas bancarias, pues, híjole, es el embargo, pues, más agresivo que tiene la autoridad en contra del contribuyente, ¿no? Así es, así es. Pues sí, efectivamente, al día de hoy, pues bueno, tenemos esta modificación al código que ya pues prácticamente tenemos un año conviviendo con esta nueva modificación. Entonces, si gustas, José Luis, nos puedes comentar, a ver, qué es esta modificación, qué es lo que hicieron, qué reformaron en el código, qué agregaron y de qué forma está afectando a los contribuyentes. Sí, básicamente aquí a partir de este año, con la reforma que salió publicada el 12 de diciembre del 2021, se añade al Código Fiscal el artículo 151 bis, ¿no? Al Código Fiscal que nos señala que ahora los embargos pueden ser, tratándose de cuentas bancarias, bienes inmuebles y tratándose sobre todo bienes inmuebles y cuentas bancarias, se puede hacer el embargo vía buzón tributario, ¿no? Según por lo que yo había leído al principio de la reforma y la exposición de motivos de por qué realizar el embargo en la vía buzón tributario, nos comentaba los legisladores, ¿no? Que principalmente ellos quieren reforzar el medio de comunicación que es el buzón tributario con la autoridad, de que es con el contribuyente, con la autoridad fiscal, ¿no? Ese era el principal motivo, era fortalecer este medio de comunicación, ¿no? Yo desde mi punto de vista, con todo respeto, Alejandro, pues creo que ese no lo fortalece, ¿no? Porque imagínate, a mí se me hace esto un poquito más agresivo que, que te llegue un mensaje a tu celular, a tu correo electrónico, que te digan, oye, ¿qué crees? Tienes un aviso en tu buzón tributario, ¿no? Que despertaras mañana a las 7 de la mañana, cheques tu buzón tributario, híjole, ¿qué crees? Ya tengo un embargo, me acaban de embargar las cuentas bancarias, ¿no? Claro. Imagínate, yo creo que te deja ahí como contribuyente, pues nos deja como en estado de indefensión, ¿no? Porque no nos da la facultad y no nos brinda el derecho que veníamos gozando del artículo 155 de poder nosotros señalar bienes, ¿no? O Claro. señalar las circunstancias que anteriormente yo te venía comentando, oye, ¿sabes qué? Pues déjame pagarlo, ¿no? Si no lo tengo pagado ahorita y no quiero que me embargues la cuenta bancaria, pues déjame pagar ahorita y ahorita no procede el embargo. ¿Qué pasa si ahorita sabes que me embargan la cuenta y quiero ir a pagar? Pues ya tengo embargada la cuenta, ¿no? ¿Está Claro. Alejandro? Sí, sí, claro. Entonces, es una forma, desde mi punto de vista, muy agresiva que viene tocando ahorita la autoridad, que como bien sabemos, el eje principal de este sexenio es la recaudación a como dé lugar, ¿no? Claro. Entonces, pues yo creo que aquí, independientemente de que quieran reforzar el medio de comunicación vía buzón tributario con el contribuyente y la autoridad, pues básicamente te están haciendo un medio coercitivo más de cobro, ¿no? Claro. Que les ha dado muchos resultados, porque se están ahorrando muchas situaciones, se están ahorrando hasta personal humano, ¿no? El SAT ya no están acudiendo a hacer las diligencias, nada más te envían tu embargo vía buzón tributario, primero te dicen, oye, primero te vamos a mandar tu declaración, tu declaratoria de embargo, y cuando surta efectos, ya se va a hacer efectivo el embargo, pero tomando en consideración el artículo 135 del Código Fiscal,
que nos dice cuándo surten efectos, las notificaciones pues, surten efectos al día siguiente hábil, ¿no? Entonces prácticamente es un embargo muy efectivo, que realmente a la autoridad le ha dado mucha efectividad de cobro, ¿eh? Claro. Porque muchos contribuyentes se han acercado, cuando ya tienen su embargo vía buzón tributario, se dan cuenta, pues acuden de inmediato con la autoridad y van y pagan, porque si no, la cuenta queda congelada y no pueden tener operación, ¿no? Claro, es realmente gravoso la situación como lo estamos planteando o como lo estás platicando, porque además así se establece en ese 151 bis, tal cual, así lo establece como tú nos lo estás comentando. Sin embargo, a mí me pone a pensar un poco, porque inclusive, por ejemplo, en procedimientos entre particulares, el proceso de requerir de pago a un deudor es como lo más natural dentro del proceso de cobro. Y el hecho de que se salte inclusive, que la autoridad estemos pensando, suponiendo que se va a saltar ese procedimiento inclusive de requerir de pago y entre directamente al embargo, Al embargo. por supuesto que es muy agresivo, pero ¿no crees tú o qué es lo que se ha visto actualmente en este año que ya lleva de vigencia esta nueva modalidad? ¿Cómo se ha visto aplicado? Si verdaderamente se están saltando ese procedimiento o todavía no vemos tantas cosas o tantos ejemplos en donde pudiéramos echar mano para conocer cuál va a ser el actuar de la autoridad o qué es lo que está pasando realmente, porque de verdad que parece inverosímil que una situación de este tipo se dé, ya independientemente de otros comentarios que nos podrás ir regalando más adelante sobre la ilegalidad de este embargo, pero a mí se me hace verdaderamente muy complicado que la autoridad se salte de plano así todos los procedimientos sin que inclusive ni siquiera te requiere de pago, ¿no? Sí, efectivamente, lo que comentábamos hace rato, ¿no? Ya cuando te van a requerir de un crédito fiscal es porque efectivamente ya es exigible, ya pasó el término de los 30 días, la autoridad no tiene conocimiento que haya sido pagado o garantizado, y para la autoridad dice, bueno, ok, voy a aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, tengo esta opción de aplicarlo vía buzón tributario, te hago la declaratoria de embargo, porque realmente como tal, es un requerimiento de pago, lo que te añaden en el buzón tributario es como tal el requerimiento, ¿no? El mandamiento de ejecución, lo que antes te lo hacían de manera personal, ahora te lo envían todo vía buzón tributario, te hacen ahí tu mismo requerimiento de pago, te señalan ellos las cuentas bancarias y te hacen tu declaratoria de embargo de cuentas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, este artículo 151 nace con esa convicción, ¿no? De evitar ciertas circunstancias que antes al ejecutor se le dificultaba, ¿no? Que el contribuyente se estuviera escondiendo, de que te recibieran un citatorio, que al día siguiente de la diligencia ya no estuvieran, o que vaciaran las cosas para que no sacaran los BIN. Híjole, se manejaban por parte también de los contribuyentes muchas situaciones, ¿no? Pero principalmente la autoridad, como tú bien lo estás estableciendo, ¿no? Se está saltando ciertas circunstancias que realmente para el contribuyente es una forma muy agresiva, ¿no? Lo que te comentaba, ¿qué pasa si yo tuviera el pago y realmente ellos no tienen eh, ¿cómo se llama? Dejado el pago. Sí, sí, marcado el pago en su base de datos, que muchas veces pasa así, Alejandro, ¿eh? Te lo comento porque me ha tocado mucho verlo en la autoridad. Ya al momento de la diligencia presentas el pago. O bien, ¿sabes qué? Eh, ok, no tengo el pago ahorita, pero tengo la opción de pagar hoy mismo, ¿no? De ahorita, pásame las líneas de captura y las pago, ¿no? Ya no te dan esa opción. Entonces, se están saltando ciertas circunstancias y evidentemente a uno como contribuyente, pues le están restando derechos, ¿no? Derechos que uno tiene derecho a señalar hasta bienes. ¿Por qué de manera directa me vas a señalar la cuenta? Cuando yo a lo mejor te puedo ofrecer como pago un bien inmueble o a lo mejor algún vehículo, ciertas circunstancias o inclusive la negociación, ¿no? El Claro. embargo de la negociación, un embargo en la vía administrativa, alguna otra circunstancia. O a lo mejor, inclusive lo que comentaban ustedes en su sesión pasada, a lo mejor ya mi embargo se encuentra garantizado. Claro. Y entonces, de una manera así directa vas y me embargas la cuenta bancaria, híjole, se me hace, por así decirlo, un crimen a mí para los contribuyentes, ¿no? Porque Sí, te dejan y te paran la operación totalmente. sí, coincido plenamente, José Luis. Creo que es una modificación de la cual no se ha hecho mucho eco probablemente en redes sociales o no el suficiente eco
Creo que es una modificación que transgrede de manera muy importante a la actividad económica que pueden estar realizando los contribuyentes y que muchas veces, inclusive por situaciones ya no solamente de omisión, sino cuestiones de la propia comunicación con la autoridad, pudiera estar generando otro tipo de situaciones más complejas de solucionar. A mí me queda claro que el uso de la tecnología en los últimos años para la autoridad, pues bueno, es la cereza del pastel. Todo prácticamente llevándose hacia la parte tecnológica, hacia los recursos tecnológicos, pues ha hecho las cosas mucho más sencillas para la autoridad. Tenemos facultades de gestión que son súper sencillas de aplicar, una cancelación de sellos digitales, por ejemplo, cuestiones de tipo que te dejan completamente fuera del lugar, ¿no? Te dejan fuera de la jugada como contribuyente. Pero este tipo de situaciones en donde el uso de la tecnología se está llevando a transgredir derechos para los contribuyentes, que desde mi punto de vista eso sería, creo que aquí sí podría haber muchísimos elementos, inclusive de defensa, que pudieran ayudar a generar una mejor reacción por parte de los contribuyentes, además del tema obviamente preventivo, pero en su caso, como estamos prácticamente a merced de la autoridad, también generar situaciones reactivas para que el contribuyente pueda defenderse de mejor forma. Sí, claro. Fíjate que yo la primera vez que tuve contacto con ese tipo de embargos, un cliente me contactó, oye, José Luis, por la noche, ¿no? Porque él se da cuenta un jueves por la noche que ya tenía su embargo, abrió su buzón y se da cuenta que tiene un embargo, ¿no? De las cuentas bancarias. Desgraciadamente, él me dice, bueno, ok, ¿qué hacemos? Lo pago para que no proceda el embargo. Estamos muy a tiempo de que mañana lo pudiéramos realizar ahorita el pago y ir a la administración mañana para que no se gire el oficio a la comisión, ¿no? Le digo, sí, pero ¿qué cree que mañana ya salen de vacaciones? Estábamos a un día de que la autoridad saliera de vacaciones en julio, creo que, si no mal recuerdo, ves que hay un periodo de 2 semanas que tiene la autoridad, que comparten, que van casi de la mano con el Tribunal Fiscal, ¿no? Entonces le digo, oye, mira, si no vamos mañana, el día viernes, a presentar estos pagos y le manifestamos a la autoridad que ya está pagado este crédito fiscal, van a girar el oficio vía correo electrónico, que ya entre autoridades ya procede este medio de comunicación también vía correo electrónico, para que se haga el embargo de las cuentas bancarias. Van a salir de vacaciones, nos van a embargar la cuenta y no vamos a poder exhibir estos pagos hasta dentro de 15 o 20 días, ¿no? Imagínate, ahí te lo pongo como ejemplo, la circunstancia o el escenario que hubiera tenido mi cliente en dado caso de que no hubiéramos actuado de manera inmediata, ¿no? Claro. Imagínate que no me hubiera avisado de este embargo, nos hubiéramos dado cuenta después, en ese tiempo de que estuvo en periodo vocacional la autoridad fiscal, pues prácticamente hubiéramos tenido detenida la cuenta bancaria y por consecuencia, pues realmente, pues la operación de la empresa, pues hubiera estado casi muerta, ¿no? No hubiéramos podido hacer operaciones. Y lejos de eso, contador, el procedimiento para el desbloqueo de una cuenta bancaria, híjole, es todo un show, ¿no? Es todo un show porque no solamente se le tiene que dar aviso a la comisión, sino que tú con tu banco, en tu sucursal, tienes que dar aviso de los oficios y hacer la traba del embargo. Más o menos esto te va llevando, esta situación te va llevando entre mes y medio, ¿no? Si es que tú tienes manera de acreditar el pago o que tienes un medio de defensa, y toda vez que la autoridad pues dice, ¿sabes qué? Lo voy a hacer de manera directa. Y yo platicaba ese día con personal del SAT, ¿no? Yo les decía, oye, pero ¿por qué no fueron y me notificaron? Les hubiera dado ahí los pagos, ¿no? Me dice, ¿qué crees, Lick? Que realmente este medio, nos está dando muchos resultados, ¿eh? La verdad es que hemos hecho estos embargos y solitos vienen y pagan. Ya no vamos nosotros con ustedes y les tocamos, ya no nos aventamos broncas, ya no nos golpean, ya no pasan ciertas circunstancias que pasaban en una diligencia, ¿no? De procedimiento administrativo de ejecución, ya no están pasando estas circunstancias y el resultado es de que sin mover algo, estamos obteniendo recaudación. Claro. Entonces, por parte de la autoridad, esto ha sido o va a ser, va a seguir siendo un cheque al portador para ellos, ¿no? Porque pues básicamente a ellos le está funcionando y se está viendo principalmente en la recaudación, ¿no?
Claro. y a nosotros como contribuyentes nos tienen agarrados de la mano, contador. Totalmente. Y de hecho, es que hay un tema también que vale la pena señalar y que tú ya lo advertías hace un momento, de todas las circunstancias que se vivían anteriormente con el procedimiento anterior o el procedimiento tradicional. Yo entendería que, por ejemplo, la autoridad también actúa a consecuencia de ciertas situaciones que ha estado viviendo y que se ha estado enfrentando. Por ejemplo, el clásico que se cambia de domicilio, ¿no? O que extrae los bienes antes de que llegue la autoridad, o cuestiones de tipo o situaciones que daban lugar a que la autoridad pues prácticamente no pudiera hacer ninguna ejecución de embargo ni pudiera hacer, a señalar prácticamente nada porque llegaba a domicilios vacíos o a domicilios donde ya no estaba absolutamente nadie, ¿no? Entonces, esto da lugar a que la autoridad, pues bueno, en procuración de que pueda ejercer de mejor forma sus facultades, pues haga este tipo de reforma, haga ese tipo de modificaciones. A mí lo que me resulta es altamente gravoso y que una situación que era de unos pocos, que no era la generalidad en realidad, pues está afectando a todos ya prácticamente, ¿no? A todos le está dando un golpe, está dando un golpe sobre la mesa, un golpe de autoridad en donde prácticamente dejen en indefensión a todos los contribuyentes y volvemos a lo mismo. O sea, termina siendo una solución completamente excesiva a una situación que pudieron haber ellos controlado de diferente forma, porque creo que este procedimiento de embargo vía buzón tributario pudiera aplicar muy bien para esos casos, pero como está redactado el día de hoy el 151 bis, pues obviamente aplica para todos y entonces aplica tanto para Exacto. los buenos buenos como para los malos malos y eso realmente es complicado de manejar este abogado. Sí, claro que sí. Mira, fíjate, ahorita acabas de tocar algo muy, muy interesante. A mí se me viene a la mente que yo creo que ahí a los legisladores actuaron de manera directa, ¿no? Ellos dijeron, ¿sabes qué? Vámonos por el cobro, por la recaudación y tan, ¿no? Yo creo que aquí lo que a mi punto de vista se hubiera podido realizar, lo que tú estabas diciendo hace un momento, ¿no? Una vez que el ejecutor acude y no encuentra al contribuyente o se da como no localizado o ve que el domicilio se encuentra vacío, pues yo creo que ahí sí en estos casos sería eficiente operar este embargo vía buzón tributario o bien embargarle la cuenta bancaria, ¿no? Que ahí básicamente al contribuyente pues, lo atas de mano, ¿no? Como ya habíamos dicho, ¿no? Pero sí incrementar supuestos, ¿no? En los cuales pueda ser utilizado este embargo en la vía buzón tributario. No generalizarlo, ¿no? Porque, como tú bien lo dijiste, no todos los contribuyentes, a mí, los clientes que le han venido haciendo este tipo de embargo, pues realmente pues tratan de ir al corriente, ¿no? Con sus contribuciones, a lo mejor se atrasan en algunas cosas, tienen estos adeudos por falta de liquidez, por ciertas circunstancias que llegan a pasar en su operación, pero eso no los hace ser malos contribuyentes, por así decirlo, ¿no? Malos contribuyentes, pues, evidentemente, pues los, como ya los conocemos, ¿no? Los factureros, los que se encuentran como no localizados, las empresas fantasmas. Yo creo que ahí sí debería de haber un poquito más de un procedimiento anterior para llegar directamente a este embargo por la vía buzón tributario, ¿no? Porque realmente, como te lo comentaba hace un rato, ¿no? Imagínate que tú te despiertes mañana a las 7 de la mañana y que ya amanezcas con un embargo de cuentas bancarias, pues imagínate. Eso realmente es un acto de ilegalidad desde mi punto de vista en contra del contribuyente. Claro, y a ver, abogado, sé que es un tema muy reciente, sé que apenas seguramente estamos viendo los primeros procedimientos y como bien también lo has comentado, al final de cuentas lo que el contribuyente busca es poder seguir operando y para poder seguir operando a lo mejor le es mucho más práctico y sencillo ir y pagar el crédito, es más, hasta conseguir prestado para pagar el crédito, pero buscar destrabar su cuenta porque es lo que le permite estar en la vida económica activo. Pero ¿qué Claro. sucede? Por ejemplo, no sé si este tipo de situaciones ya hayan llegado hasta tribunales en materia de defensa y que ya haya algún pronunciamiento por autoridades del tribunal, perdón. Entonces, no sé si ya haya llegado hasta ese punto o todavía no tenemos ese caso porque de verdad que parecen tan claras las ilegalidades en las que puede caer este procedimiento que me resultaría increíble pensar que a lo mejor el tribunal pudiera palomear esto con muchas otras cosas que ha estado palomeando por parte de la autoridad, que a todas luces tienen elementos de legalidad y que terminan siendo pues prácticamente dando palomazo, ¿no? Por parte del tribunal. No sé cómo veas tú este tema.
Sí, mira, prácticamente es un tema nuevo, esto del embargo prácticamente no lleva ni un año, pero dentro de nuestra legislación, nosotros cualquier acto de autoridad nos marca el Código Fiscal de la Federación en su apartado para recursos de revocación, que podemos impugnar nosotros cualquier acto de autoridad con el que sea siempre y cuando un acto definitivo, ¿no? Nos marcan ciertas circunstancias, eh, pero también nos limitan a ciertas circunstancias en contra del procedimiento administrativo de ejecución. En este caso, como es un embargo que deriva del procedimiento administrativo de ejecución, no nos es posible meter un medio de defensa hasta en cuanto no se tenga por ya casi rematado los bienes, 10 días antes de su remate o 10 días después, así nos marca la legislación, ¿no? Entonces, pues prácticamente tenemos que esperarnos un tiempo, no tenemos un medio de defensa, por así llamarlo, directo, ¿no? Ya sea en la vía tradicional, vía buzón tributario, para que nosotros podamos intervenir, porque se supone que si nosotros tenemos impugnado como tal el origen del crédito fiscal y ellos van y nos cobran, vamos a tener dos medios de defensa, ¿no? En contra del crédito y en contra del procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, ha habido muchas reformas que han sido siempre en beneficio de la autoridad fiscal, ¿no? Entonces, pues nos dejan aquí pues casi atados. Hemos intentado meter varios recursos de revocación en contra de estos embargos y la misma autoridad, acuérdate que cuando es recurso de revocación, pues es juez y parte, ¿no? La misma autoridad no sobresee el recurso de revocación. ¿Por qué? Porque no estamos en tiempo y forma para interponer el recurso, porque nos dicen que tratándose de actos en contra del procedimiento administrativo de ejecución, se tienen que interponer antes de que se lancen al remate los bienes, ¿no? Embargados en este caso. Entonces, nos están quitando esa facultad. Inclusive, ¿qué pasaría también si a mí nunca me dieron a conocer el crédito fiscal y después ya me embargan? Entonces, yo primeramente tengo que pelear el crédito fiscal antes del procedimiento administrativo de ejecución, pero con las reformas que hubo desde hace muchos años, si no mal recuerdo, en 2012 al 129 fracción segunda, el artículo 129, que nos quitaba la posibilidad de meter un recurso de revocación, un medio de defensa en contra de los créditos fiscales, desconociendo, ¿no? Desconociendo los créditos fiscales, ¿no? Entonces, ahorita se reformó hace años ese artículo, ya no podemos pedir el desconocimiento, inclusive me ha tocado ver que la autoridad, tú pides que te exhiban en ese momento las actas de notificación o cómo notificaron el crédito fiscal, te dicen que ya no te las pueden exhibir y te dejan en estado de indefensión porque no puedes pelear esas actas de notificación, ¿no? Porque fueron realmente mal notificadas. Entonces, acá hay una desventaja, ¿no? Para el contribuyente. Desgraciadamente, desde hace varios años se han venido reformando ciertas circunstancias siempre a favor de la autoridad fiscal, ¿no? Sí, 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 desafortunado, como bien lo señalas, muy desafortunado con el tema. Pues hay que tener mucho cuidado, abogado, no sé si coincidas conmigo. Yo he estado argumentando en algunos de los foros donde he tenido oportunidad de participar el hecho de poder tener un aseo administrativo correcto por parte de las empresas. Al día de hoy creo que eso garantiza, bueno, si bien no garantiza, pero por lo menos te da mucho mejores herramientas para poder presentarte ante alguna contingencia con alguna autoridad, cualquiera que fuese, ¿no? Ya sea una autoridad, llamémosle autoridad del Servicio de Administración Tributaria, o en su caso el propio Seguro Social, el Infonavit, etcétera. Cualquier autoridad fiscal que pudiera estarnos requiriendo de alguna obligación, si nosotros tenemos un correcto control administrativo, un correcto aseo administrativo, creo que podemos tener mucho más elementos. Digo, al día de hoy parecería impresionante que alguien pudiera tener no activo su buzón tributario, ¿no? O que no lo revise. Cuestiones de ese tipo en donde la autoridad ha adoptado durante ya por lo menos los últimos 4 años
de facultades a través de esta herramienta, el buzón tributario, pues bueno, al día de hoy parecería ya más una necesidad por parte del contribuyente no estar atento de su buzón, no tenerlo activo, no tener los elementos para poder tener comunicación con la autoridad, que otra cosa, ¿no? Que estar haciendo alguna otra cuestión. Si ya sabemos que por ahí es el tema, pues hay que estar muy al pendientes de esa situación, abogado. Para poder ir cerrando un poquito la sesión, me gustaría nada más que nos comentaras al respecto de qué es lo que puedo hacer si me encuentro en esta situación, como el ABC de hacia dónde corro, si abro mi buzón tributario el día de mañana, dices tú, abro mi buzón a las 7 de la mañana, no sé por qué te levantas tan tarde, abogado, pero si te levantas, abres tu buzón y ves que ya tienes una embargo, ¿no? declaratoria de embargo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que tú nos recomiendas? Y también, pues bueno, tanto esas acciones Sí. correctivas como preventivas. Sí, mira, pues ya en el supuesto que acabas tú de marcar, yo lo que recomendaría aquí es principalmente checar de dónde emana este crédito fiscal, si nosotros como tal, como contribuyentes o como empresa lo tenemos identificado, ¿no? ¿Cuál es la resolución determinante? ¿Cuál es la determinación del crédito? ¿Qué fue lo que dio origen, no? Identificarlo, checar si ya lo tenemos pagado, si ya lo tenemos impugnado, checar toda la historia, si realmente nosotros tenemos conocimiento de este crédito fiscal, pues ver en qué situación está, ¿no? Para poderle decir a la autoridad, ¿sabes qué, autoridad? Ya lo tengo garantizado, ya lo tengo pagado, o ya lo tengo hasta ganado hasta cierto punto, ¿no? Claro. Yo creo que de entrada, pues aquí el identificarlo, ¿no? Identificar cuál es la situación y de qué deriva el crédito fiscal, ¿no? Que nos están embargando para poderle hacerle frente ante la autoridad. Otra de las circunstancias que yo podría recomendar realizar es, pues bueno, de inmediato consultarlo con alguien, ¿no? Consultarlo con el contador, consultarlo con el abogado. ¿Para qué? Para que, si bien es cierto que la autoridad a veces no nos deja meter un recurso de revocación en contra del procedimiento administrativo de ejecución, también con todas estas reformas que nos han estado estableciendo los legisladores, pues también nos han dado un poquito de pauta nosotros como contribuyentes. Ya no nos dan 30 días tratándose de procedimiento administrativo de ejecución en contra de esos actos dentro del PAE, no nos dan 30 días para impugnarlo, nada más nos dan cierto punto, nos dan 10 días, ¿no? Para poderlo impugnar. Entonces, el medio de defensa se vuelve un poco más rápido en el sentido para la autoridad, para nosotros no, porque nos acota el tiempo para poder llevar una buena defensa, ¿no? De tener 30 días, pues nada más 10, híjole, pues es un poquito más complicado, pero bueno, se tendría que meter algún medio de defensa en contra de este embargo, tratándose principalmente de vía, de que son embargos en contra de cuentas bancarias, pues bueno, demostrar en dado caso de que estas cuentas bancarias o esta cuenta bancaria que nos fue embargada, si no pertenece con la que nosotros pagamos a los trabajadores, ¿no? Y checar si nosotros podemos meter algún medio de defensa que realmente a lo mejor argumentando este tipo de circunstancias que nosotros nos afecta el embargo de la cuenta. ¿Por qué? Porque de ahí dependen varias familias o varios trabajadores y acreditando que ahí pagamos la nómina, pues bueno, podríamos obtener un buen resultado, ¿no? El desbloqueo de la cuenta para nosotros seguir operando, porque desgraciadamente si le acreditamos a la autoridad que lo que pretenden ustedes es cobrar, ¿cómo te voy a cobrar si tengo bloqueada la cuenta, ¿no? ¿Cómo voy hasta inclusive tener operación para poder pagarte, ¿no? Esa sería la circunstancia, o ya tratándose en el último punto, lo que ahorita también está un poquito de moda, contador, no sé, ya lo pegaste tú en tus redes sociales, creo que principalmente siempre eres muy atento en esa circunstancia y muy puntual. Esta condonación que nos está haciendo la autoridad, y lo marco entre comillas también, porque dentro de esta reforma que se lanzó o este comunicado que se hizo el 1 de septiembre, nos dicen que podemos ser susceptibles a la condonación casi hasta el 100% de estas multas o estos créditos fiscales, ¿no? Pero bueno, tienes que reunir ciertos requisitos y tiene que haber una autorización por parte de la autoridad, ¿no? Yo comentaba en otros espacios en donde tuve oportunidad de platicar, comentaba que
el primer día, ¿no? El 1 de septiembre me atreví a decir, yo creo que aquí hay una trampa, porque el eje principal de este sexenio es la recaudación, y se me hace muy bonito de su parte que nos quieran condonar cuando su eje principal es la recaudación, ¿no? Sí, claro. Entonces, en la misma experiencia, me comentaba una cliente, me dice, oye, ¿qué crees, licenciado? Que voy a meter, ya tenemos impugnadas las multas, pero pues, voy a ver si me pueden condonar Las las, multas. este, las multas, ¿no? Las voy a meter, vía caso aclaración, no recuerdo bien cómo las metió, y le responden, oye, ¿sabes qué? Te tienes que desistir del juicio, del medio de impugnación que tienes para poder determinar si eres susceptible o no de entrar a esta modalidad Donación. de condonación de multas, ¿no? ¿Qué pasaría, Alejandro, si nos desistimos del medio de defensa, nos desistimos y le informamos a la autoridad, ya no tengo medio de defensa, y te dice la misma autoridad, ¿qué crees? Pero no eres candidato para poder ser esta condonación. Pues imagínate, nos quedamos sin medio de defensa y tenemos que pagar el crédito fiscal y no nos condonaron absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que también aquí hay que ser un poquito más cuidadosos y poner una balanza en dónde estamos, qué es lo con qué contamos, porque si nos desistimos del medio de defensa, pues prácticamente nos dejamos igual en estado de indefensión, ¿no? Ahora bien, también lo que yo he podido ver, que al momento en el que tú solicitas esta solicitud de condonación de multas, qué casualidad que tus multas llevan 2 o 3 años y la autoridad no te ha ido a requerir de pago. Pero metes esta solicitud y a los 15, 20 días ya está la autoridad tocándote a que le pagues, cuando todavía no te dan una respuesta si eres candidato o no a esta condonación, ¿no? Entonces te quieren aplicar el procedimiento administrativo de ejecución y te forzan prácticamente a pagar el crédito fiscal completo. Sí, claro. ¿No? Sí, sí. Entonces, digo, esa sería una herramienta, pero la pongo en último lugar porque ahí hay muchas trampas, ¿no, contador? Desde mi punto de vista, y a lo mejor me atrevo a decirlo así, y yo sabía que iba a ser de esta forma, ¿no? Porque se Sí. me hacía muy bonito por parte de la autoridad que nos pudiera condonar Sí, claro, ciertas inclusive circunstancias. digo, los que estamos en el tema de asesoría, de apoyo al sector empresarial, pues nos damos cuenta que, por ejemplo, normalmente las multas que se interponen por medio de la autoridad o por parte de la autoridad, normalmente resultan ilegales en muchos aspectos y Y excesivas, ¿no? sí, terminan siendo canceladas la mayoría. Entonces, ahorita la autoridad creo que el hecho es poder recaudar lo del principal y dice, pues no, te perdono las multas, ¿no? Y hasta eso te las perdono en ciertas proporciones. Sí puedes llegar hasta un 100%, pero va disminuyendo esa proporción de acuerdo a los años y a ciertas cuestiones. Pero en fin, creo que hay temas ahí que se pueden estar analizando ya de manera puntual para cada contribuyente. Por supuesto, nuestros contactos siempre abiertos para poder platicar de estos temas y por supuesto para poder apoyar en lo que sea necesario y lo que ustedes puedan ir viendo. Entonces, pues, José Luis, creo que el tiempo se nos ha agotado. No me queda más que agradecerte el tiempo que has tomado para pasar con nosotros. Te repito y te reitero que esta es tu casa. Espero que podamos seguir coincidiendo en otras ocasiones. Ok, muchas gracias a ti, contador, por la invitación. Esperemos que no sea la última, esperemos que sea la primera, ¿no? Yo creo que con la práctica, ojalá podamos seguir dando más temas, mucho más prácticos, ¿no? Sobre todo para que eso también sea interesante. La finalidad de estas sesiones, pues, es prácticamente darle pues sí, a la gente que nos ve a través de tus diferentes redes sociales una solución, ¿no? En diferentes circunstancias que puedan tener, ¿no? No darles, por así decirlo, venir a leer lo que ya está escrito, ¿no? Más que nada, con nuestra experiencia, poderles dar una solución y darles algunos tips y que se vea prácticamente cómo está actuando la autoridad, ¿no? Es correcto, es correcto. Pues agradecerte siempre el tema, seas bienvenido en todo momento y pues agradecerle también a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos. Le repito, por favor, ayúdenos compartiendo información de valor como la que estamos compartiendo el día de hoy. Les agradecemos a todos que hayan estado con nosotros. Que tengan excelente tarde. Invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.